Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería seguir compartiendo con vosotros un nuevo capítulo de este libro, La Edad de los Milagros, de María Montessori. Y vamos por el capítulo 3, que se titula Principios y Prejuicios. Y esta conferencia fue impartida por María Montessori el viernes 30 de junio de 1944 en Sri Lanka. Y María Montessori nos dice: yo he dicho, pero no con tanto detalle como me habría gustado, que el dar instrucción o educación a los niños que tienen falta de algo, es decir, que han nacido con alguna deficiencia, se han encontrado algunas prácticas que pueden ser aplicadas no solo a los niños con dificultades, pero también a los niños normales. Los sucesivos intentos y el trabajo de investigación especial son de un estimable valor para la educación en general. Pero, ¿qué es lo que estos investigadores han hecho? Ellos han buscado algo vital. Este algo vital es muy difícil de encontrar en los niños normales porque son muy complicados. Se piensa que la inteligencia de los niños normales está dotada de muchas entradas y no importa a través de cuáles te acerques, a través de la puerta, de la ventana, de la chimenea, pero con los niños deficientes solo hay una entrada. Y si el profesor no se acerca a la correcta, a esa entrada, tendrá que esperar afuera. Y este es el punto vital. Encontrar la entrada correcta que poseen todos, da igual que sean normales o niños deficientes. Hay algo de un gran valor en las investigaciones de estos trabajadores que han hecho y han descubierto que para la educación de los niños normales. Aquí hay un ejemplo que pretende clarificar más esta idea. Uno de los esfuerzos más importantes que se han hecho en educación, realizado por Seguin, respecto a la educación de las matemáticas. Todos saben que las matemáticas en general y la aritmética en particular representa un gran obstáculo para los niños pequeños, no solo para los deficientes, sino para los normales también. Voy a saltar aquí un pedacito porque tampoco puedo leer todo minuciosamente. Vamos a imaginar que la forma de enseñar matemáticas es incorrecta, pero cuando la materia se lleva a la inteligencia de un individuo normal, la inteligencia es suficientemente genial para superar ese obstáculo. Nos dice que Seguin, primero, tenía la idea de que las matemáticas eran un tema abstracto. Y lo que es esencial para hacer entender al alumno es que cada número es un grupo de unidades y que la unidad es la base de todo. En otras palabras, en 1 hay una unidad y en 2, 2 unidades y así, y etc. Seguin empezó enseñando de esta forma. Él cogió algunas bits, algunas perlas, y las contó enfrente de los niños mientras lanzaba una a una en la caja. Aquí tengo las bits, las bolitas. Entonces, Seguin decía 1, 2, 3, 4. Los niños normales podían entenderlo de alguna forma, pero los niños deficientes no. Uno podría decir que el razonamiento del niño deficiente era mejor que el del niño normal. El niño deficiente estaba dotado de un regalo natural en su forma simple, mientras que el niño normal era demasiado complicado.
La dificultad en los niños deficientes era esta. Ellos se enfrentaron con unos objetos que eran todos iguales. Pero ¿cómo podía...? Él entendió uno, pero ¿cómo podía otro que es exactamente igual a uno llamarse dos? Las cosas que son iguales deben tener el mismo nombre. Y cuando la lección se repetía, el niño repetía uno, uno, uno. Esto era una dificultad imposible de sobrepasar. El niño deficiente no podía ir más allá de uno. Entonces, Seguin intentó de otra forma. Él dijo: 1, 2 y 3. Y el niño repetía después de él. Esto se hizo muchas veces. Y después él hacía lo mismo tirando las bolitas. Pero ¿qué pasaba? Que el niño cogía las 3 bolitas y decía 1, 2 y 3 y cogía las mismas 3 bolitas y hacía 4, 5 y 6 con las mismas 3 bolitas. Y Seguin estaba perplejo, él no podía continuar. Todo lo que había estudiado como un profesor profesional no servía en absoluto aquí con estos niños deficientes. Él tenía que pensar algo diferente para los niños que contaban mecánicamente sin una idea de número. Esta vez él intentó con unas líneas representando los números en sus diferentes formas, de numerical rods. Aquí, un momentito. Aquí las series variaban en la longitud y representaban del 1, estoy leyendo al mismo tiempo, y representaban del 1 al 10. Cada línea formaba un número distinguido de color, cada uno tenía un color diferente. Así finalmente el problema fue resuelto. Para cada uno de los diferentes objetos tenía su propio nombre y tenía un valor que se podía distinguir uno de otro. Y no había confusión aquí, como el que se encontró la confusión con las bolitas que estaban sueltas. Y aunque las líneas fueran mezcladas, no había confusión porque el 2 seguía siendo el 2 y el 10 seguía siendo el 10. Esta fue la clave con la cual se solucionó y tuvo éxito para abrir la comprensión de la inteligencia, tratando de forma diferenciada diferentes objetos. Era una forma fácil de tratarlos. Así, poniendo en uso el instrumento de la inteligencia, que son las manos. Para darle al niño una idea de número es necesario darle una forma concreta, cada grupo teniendo una concreta forma. Solo así el niño puede comprender la idea de número representado en cada grupo. Esto puede parecer una diferencia muy pequeña para un ser inteligente, pero es una gran diferencia para el niño. Esto significa una nueva llave que se le da a los profesores para enseñar las matemáticas. Para formar un número, separando diferentes unidades, tienen que estar unidas en la mente del niño. Y si uno no tiene la mente organizada, ¿cómo puede hacer esto? En las líneas, en rods,
encontramos las unidades separadas, pero están las unidades separadas, pero están formando el grupo, están formando el número. Es decir, aquí en las líneas que pensó Seguin estaban las unidades separadas, pero juntas formando el número, formando la cantidad. Esta historia de los detalles de los acercamientos para enseñar a los niños deficientes ha sido contada para ilustrar el hecho de que este acercamiento nos da una herramienta útil con la cual proveer una gran ayuda también a los niños normales. Estas líneas rods, que son de diferente longitud y las cuales pueden ser comparadas unas con las otras, nos muestra que la aritmética puede ser estudiada sin necesidad de un esfuerzo mental. En las líneas, las unidades están agrupadas. La mente no tiene que trabajar, solo los ojos tienen que ver. Y hay otra ventaja también, la combinación. Tenemos otra ventaja, que la combinación de 3 y 2 como resultado es 5. Entonces podemos practicar la suma, pero también se puede practicar la resta. De esta forma de hacerlo, de progresar más fácilmente y sin la necesidad de un esfuerzo mental. Y además, estos ejercicios te diviertes haciéndolos también. Esto forma una nueva base de enseñar la aritmética a los niños. Las matemáticas han sido siempre consideradas como desde un punto de vista de una abstracción. En las escuelas ordinarias, el progreso en aritmética es una sucesión de abstracciones después de un ejemplo concreto dado con bolitas separadas. Y de en este nuevo método es justo lo contrario. Las abstracciones representadas por diferentes números son hechas concretas a través de estas líneas, rods. La solución reside en la materialización de la abstracción. Prestar atención a la idea concreta de la render concrete abstract idea. Hacer concreta la idea abstracta del número. Hacer concreta la idea abstracta del número. En la enseñanza de las matemáticas hay una serie de abstracciones. Esas también deben ser materializadas si nosotros queremos enseñar matemáticas. Esto es un concepto que antes no había existido. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque cuando yo leí sobre esto, yo recordaba los libros que leí, ya creo que fue en el 2016, de Constance Camille. Me imagino que a muchos os sonarán los libros de El niño reinventa la aritmética. A mí son unos libros que me encantaron, pero quizás, y aquí vamos con la parte curiosa, Constance Camille fue una discípula, estudiante de Jean Piaget. Y si seguimos un poco con las conexiones que yo empecé en el primer capítulo, que hablaba de Jacobo Rodríguez Pereira y Tart Seguin por Neville y María Montessori, pero quizás no todo el mundo sabe que Jean Piaget fue el presidente de la primera asociación Montessori en Suiza. Y Jean Piaget tuvo su propia escuela Montessori en Suiza. Es decir, conocía todo el desarrollo del método Montessori, y Constance Camille es una señora, nació en Suiza, vivió en Japón, actualmente vive desde hace muchos años en Estados Unidos, pero Constance Camille estudió con Piaget
Y como veis, cuando yo leía este libro de la explicación que nos da María Montessori de la materialización de la abstracción en las matemáticas, que ya fue ideada por Seguin, yo veía que aquí todo está conectado. Aunque muchos quizás no conozcan que Jean Piaget fue el presidente de Asociación Montessori en Suiza, el primer presidente. Eso es un detalle. Y ahora continuamos con las ideas importantes de este libro. Aquí, con estas ideas de materialización de la abstracción, ciertos principios surgieron que eran contrarios a los principios ilustrados en la pedagogía oficial. Por ejemplo, uno de los principios que defiende la pedagogía oficial es ir de lo concreto a lo abstracto. Quizás es bueno en algunas enseñanzas, pero en la enseñanza de las matemáticas es necesario ir al revés, en el camino contrario, de lo abstracto a lo concreto. Otro principio es de lo simple a lo complejo. Y esto fue porque encontraron dificultad en las figuras de geometría. Otro principio es de lo conocido a lo desconocido. Todo esto parece ser muy lógico, pero cuando se pone en práctica no es así. Cuando las personas hablan de lo conocido y lo desconocido, pero ¿qué es conocido para un recién nacido? ¿Okay? ¿Dónde está el principio? Okay. ¿Qué son las cosas simples? ¿Qué son las cosas simples que él empieza de lo simple a lo complejo? ¿Es la cara de su madre? ¿O es la cara en la casa donde él vive? ¿O son los objetos que le rodean? ¿Son estos desconocidos en su mente? No vemos lógica aquí. Con un niño recién nacido no se siguen los principios lógicos. Después de un poco tiempo, él conoce todo lo que está alrededor de él con todos sus detalles. ¿Cuáles son esos principios? ¿Y quién es su profesor? Y si todavía no tiene una mente organizada. Si no es necesario, por naturaleza, como se ve aquí, seguir este procedimiento con uno que no tiene la mente y que no tiene la mente organizada y que no puede hablar, ¿por qué deberíamos seguir necesariamente esto cuando tratamos con niños que sí tienen inteligencia? Considerando estos principios de la pedagogía, ¿qué es conocido y qué es desconocido? O simple o complejo. Estos no son principios, pero son prejuicios tomados de antemano. Este es el camino que sigue la pedagogía ordinaria. Que la pedagogía decide lo que es conocido y desconocido y sus juicios fuerzan al niño. La educación es el único lugar donde la democracia todavía no ha entrado. Vamos a suponer que el camino recomendado por la pedagogía oficial no es el correcto. Estas pobres mentes son forzadas a caminar muy despacio y de forma aburrida y trabajando durante años cosas que pueden ser aprendidas en pocos días. ¿Y por qué? Porque han seguido los principios dictados por una supermente. Tienen que seguir el procedimiento de acuerdo a los dictados del profesor. Es el profesor el que juzga lo que es conocido y desconocido para el niño. Pero, ¿cómo puede el profesor ser un juez justo, verdadero? Lo que es la ley en la escuela es el currículum. Pero el ser humano no es tenido en consideración en absoluto. En otros temas, siempre se dice
que el individuo tiene sus derechos, los cuales deben ser respetados. Esto es siempre así, excepto en el caso del niño. Al niño se le dice: te aseguro que en mi grandeza, que tú eres un idiota, como dice aquí, y que tú quieres saber, lo que tú quieres saber es lo que yo te voy a decir. Solo el currículo es tenido en consideración e impuesto a la mente del niño, y da igual si le gusta o no le gusta. Esta es la diferencia real de nuestro método en oposición al método oficial. Nosotros no consideramos estas leyes, sino consideramos al ser humano. Es nuestro deber encontrar una orientación y una guía al niño que le lleve a la grandeza de su naturaleza y no ser guiados por preconcepciones o ideas. A ver cómo lo pongo aquí. El niño sabe todo. ¿Por qué nosotros pensamos que el niño no sabe nada? ¿Qué humanidad más infeliz y Si nosotros deberíamos saber solo lo que se nos enseña por el profesor, lo que el profesor nos enseña y nada más. Hay muchas cosas en la naturaleza humana, en estos niños, que son completamente ignoradas y que nosotros no sabemos. Y si nosotros nos permitimos a nosotros mismos ser guiados por él, de sus posibilidades, de sus poderes, así como los niños deficientes revelaron a Seguin ciertas reglas y principios, nosotros llegaremos a través de estos niños normales a la verdad, a la gran verdad y a los principios iluminados, o mucho más iluminados, que gobiernan las bases de la vida. Nosotros nos daremos cuenta de los pequeños y los miserables que somos, los cuales juzgamos la grandeza del niño y lo comprimimos con unos estrechos límites, dictando por nuestro orgullo como profesor y adulto. Bueno, yo creo que esto es la principal idea de este capítulo, que, como recordé, se llama Principios y Prejuicios, que, como aquí nos dice, que muchas veces el profesor o el adulto consideramos que estamos en posesión de la verdad absoluta y que tenemos que enseñar a los niños, y realmente son ellos los que aprenden. Realmente tú no puedes enseñar nada a nadie. Ellos son los que por naturaleza van a aprender. Como dice María Montessori, ha dicho en otros capítulos, se dice siempre: el niño es el maestro. Nosotros simplemente nuestro deber es orientarle y guiarle. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Muchas gracias. Adiós.